Gracias, señor presidente. Creo que las dudas que nos plantea el senador Pablo Gómez en su intervención son dudas razonables, evidentemente, que tienen que ver con la integración de un sistema federal que ha operado de una manera irregular durante la historia del federalismo en México. Sin embargo, cuando nosotros discutimos el dictamen que tiene que ver con unas de los niveles más importantes en este momento que tiene el sistema educativo de nuestro país, nos planteaba en el momento de la discusión la experiencia que muchos de nosotros tenemos como administradores y operadores de instituciones educativas. Cuando algunos de nosotros, en especial su servidor, que ha tenido el honor de dirigir una universidad, teníamos entre nuestro cargo administrar, operar un sistema de educación media superior, siempre nos enfrentábamos con dos problemas básicos. El primero de ellos, que es un problema de toda institución educativa y que tiene que ver con la organización del personal docente y obviamente de los académicos expertos en educación para integrar los planes de estudio que en cada universidad que tiene bachillerato nos planteamos para resolver el tema de la educación media superior en esa universidad. Como bien lo dice el senador Pablo Gómez, en el caso de las universidades no habría problema alguno en términos de la operación o inclusión o no de las universidades públicas a un sistema nacional de bachillerato. Pero el otro dilema que nos planteamos quienes hemos dirigido universidades o sistemas de bachillerato era la relación de esos planes de estudio con, evidentemente, todo el sistema de bachillerato a nivel nacional. No solamente el sistema de bachillerato universitario propio, sino con otras universidades que eran muy diferentes, con los sistemas de bachillerato federales que operan en los estados y también con los sistemas de bachilleratos estatales que ahora han proliferado y han crecido en los estados. Hay, y se los digo con toda la experiencia del mundo, una desigualdad importante en términos de formación de un sistema a otro, que luego vemos en los exámenes de admisión. Por lo tanto, el interés en la creación de un sistema de bachillerato nacional está planteado en términos de la organización de los sistemas educativos y de los subsistemas educativos de nivel medio superior en los diferentes estados del país, pero también en los diversos sistemas de bachillerato. Yo creo que aquí hay que partir, por eso planteo que es una duda razonable del senador Pablo Gómez, pero es importante también partir del principio de cómo es posible organizar un sistema tan diverso y tan complicado como el sistema de educación media superior. Yo tengo muchos ejemplos concretos de jóvenes que transitaban de un sistema estatal, un colegio de bachilleres o un CECITES, a la universidad. Y me enfrentaba con el problema de que los técnicos de administración escolar, a un joven que iba de segundo a tercer año, lo querían regresar a primer año porque el mapa curricular no coincidía entre los CECITES o los colegios de bachilleres con el universitario. ¿Y por qué no coincidía? Porque en el marco de la libertad de la institución
evidentemente, incluso en las universidades luego somos muy dados a eso, generábamos reformas educativas que iban por delante de las reformas que pudieran manifestarse en otros sistemas de bachillerato. Entonces llega el momento en que la constitución curricular no era prácticamente compatible. Entonces, el tema del sistema bachillerato nacional tiene que ver precisamente con la integración al menos de contenidos comunes curriculares. Eso no quiere decir, y debe de quedar muy claro, que la autoridad educativa federal tenga la facultad exclusiva de dictar los contenidos o los planes educativos, sino que debe establecer un marco curricular común que signifique, no todo el marco curricular común, que signifique cómo integras en términos de conocimientos universales y generales a todo el sistema de bachillerato en su conjunto. Pero además, no solamente en términos de contenidos educativos, sino también en términos de organización escolar, en términos de convalidación de contenidos y en términos de convalidación de estudios. Yo no tengo la estadística en este momento de cuál es la movilidad de los jóvenes de un sistema a otro, pero créanmelo, es una movilidad muy grande entre un sistema de bachillerato estatal a uno federal, de uno federal a uno universitario, etcétera. Entonces, la creación del sistema de bachillerato nacional debe constituirse precisamente en un espacio donde se deben de plantear políticas comunes, al menos en ese sentido. Quiero decirles que desde finales de los años 90, en las universidades se ha planteado, en el marco de la NUYES, se ha planteado la creación de este sistema como parte del planteamiento que las universidades hacen para reorganizar el tema de la organización escolar en bachillerato. Entonces, no es un asunto que tenga que ver exclusivamente con los propósitos del actual gobierno federal. Realmente es una aspiración que muchas universidades estatales nos planteamos desde finales de los años 90. Segundo, el tema, y yo creo que ahí sí es una duda razonable del senador Pablo Gómez, los contenidos educativos. Porque la autoridad educativa federal, en la construcción de este marco de organización, ha cometido errores. Uno de ellos ha sido muy reciente, el que los contenidos de las materias, por ejemplo, de sociales y humanidades, de repente, sin una consulta general a los profesores de filosofía y de ética, decidieron que las materias de sociales y humanidades, sobre todo de filosofía y ética, las iban a pasar de manera transversal. ¿Eso qué significaba? Significaba que en cada contenido de las materias se plantearía un contenido ético o filosófico, lo cual daba al traste también con un área académica importante para la formación de los jóvenes entre 15 y 18 años. También debemos advertir en estos casos, o sea, no es la panacea la construcción de un sistema, y también un sistema nacional de bachillerato tendría que decidir sobre la manera en que se pueden o no transformar los planes de estudio, porque transformarlos de manera unilateral, pues evidentemente es no solamente un atentado contra la libertad de cátedra, sino también están tomando decisiones administrativas donde deben ser decisiones académicas. Por eso es una duda razonable. Y tercero, el asunto de la política pública. Compañeros, la actual legislatura ha aprobado universalizar, hacer obligatorio el nivel de educación media superior. No podemos, al menos ese es mi punto de vista, hacerlo a partir del actual sistema, que es cierto, es muy diverso, pero también implica un esquema de organización disperso.
El propósito que se ha planteado de en 5 o 6 años hacer obligatorio el Sistema Nacional de Bachillerato, el bachillerato y la educación media superior en su conjunto, implica un esfuerzo de organización que va más allá del esquema actual, mucho más allá. Se debe y se debe de plantear un esquema de coordinación entre las autoridades educativas federales, las estatales, las universidades públicas y obviamente los sistemas privados. Yo estoy convencido que esto solamente se puede lograr a partir de un esquema de organización central que, por supuesto, respete la diversidad y, por supuesto, también plantee el respeto a los temas académicos en términos de la integración curricular. Pero un esfuerzo como el que nosotros hemos aprobado no es un esfuerzo fácil de realizar con el actual esquema de organización. Esos son los planteamientos que yo quería hacer para defender el dictamen. Quizás había que precisar los temas que tengan que ver con el marco curricular común, pero creo que son los temas que debemos de debatir este día. Muchas gracias, señor presidente.